Presidenta, a ver, yo voy a empezar haciendo un comentario. La senadora Marisa Martínez dijo que no compartía conmigo algo de lo que dije y afirmó, es que la lejanía no puede implicar olvido. Yo empecé siendo muy cuidadoso en señalar que yo no me opongo al desarrollo de la altillanura ni de los llanos orientales, sino que planteé unos criterios. Yo no estoy pidiendo que se olviden de nadie, por supuesto que no, pero yo sí creo que el país tiene que manejar las cosas de manera ordenada. Sí, entonces, por ejemplo, el tema de la altillanura, repito, no era el tema del debate, pero me tomé el cuidado de señalar que debía ser un desarrollo democrático, digo yo, y expliqué en qué consistía, que tenía que caber todo el mundo en el desarrollo, no solo pues los grandes cacaos y las transnacionales. Enfaticé además también el caso de los pequeños y medianos empresarios. A mí hay una cosa que me preocupa mucho aquí, no es solo la actitud anticampesina que se está impulsando desde las cumbres del poder, sino la idea de que empresario que no sea un cacao magnate es como una especie de estorbo al desarrollo. No comparto ese criterio y eso hay que aplicarlo, pienso, en la altillanura. También dije, yo creo que esas son cosas que los llaneros tendrán que mirar, pero es que como los recursos no son infinitos, digamos, la situación, o sea, la importancia, pienso yo, agrícola del piedemonte llanero es inmensa. Allí hay unas posibilidades muy grandes de desarrollo, y me dicen mis amigos de esa región que esa es una región que está completamente abandonada por el gobierno. Entonces, yo al final, ¿qué es lo que estoy diciendo en el caso de la altillanura? Bueno, que se desarrolle, pero que se desarrolle bien, de una manera planificada, ordenada, que nos muestren que es producción agrícola lo que se viene y no especulación inmobiliaria. Es decir, allí se están montando unos fondos de 40, 50 mil, 100 mil hectáreas, y yo pregunto, ¿es para producir? Es para producir, y la carretera que es de la que se habla que quieren hacer en un momento dado, señor ministro, ¿es para que esas tierras produzcan o para valorizarlas? Fíjese usted que yo he venido haciendo un debate que yo creo que es importante en Colombia. ¿Qué queremos hacer con la tierra? Yo entiendo que haya intereses en que las tierras se valoricen y se gana mucha plata con eso, pero me pregunto, bueno, pero lo primero no es que produzcan, y si los recursos son finitos, ¿dónde los ponemos bregando a que la tierra produzca? Ese es todo el punto en este sentido. Pero bueno, repito, este no era un debate de agrario, que lo podemos hacer otro día, ni siquiera es un debate en general sobre qué hacer sobre los baldíos, sino sobre las ilegalidades cometidas en la acumulación, que es lo que yo llamo un debate de corrupción. Ahora, este es un debate al gobierno en general. Le toca al doctor Iragorri, pero le ha podido tocar a otro, ¿sí? Y se los he hecho a otros ministros. Yo no tengo pleitos personales o hago esfuerzos por no tenerlos, y hago una precisión en relación con lo que precisó el ministro, que tiene todo el derecho a tener la opinión que él quiera sobre el informe de la Contraloría, pero es bueno que quede clara una cosa: ese parentesco, sea como sea que se presente, sí le genera impedimento. Le acabo de consultar a él mismo, o sea, legalmente ese grado de parentesco genera impedimento digo yo legal, y eso por supuesto pues tiene su importancia, porque pues la ley no determina igual unas u otras relaciones dependiendo de las circunstancias. Pero bueno, digamos que eso no es lo principal. Ahora, hay discusiones entre los propios funcionarios, aquí la vimos expresada. Bueno, pero en eso yo tampoco pues tengo velas en el entierro, ya me es suficiente compadecerlos para que además tenga que tomar partido pues entre unos y otros. Ahora, yo creo que esas afirmaciones del doctor Restrepo, en el sentido en que eso no se mueve, yo creo que son ciertas. Ahora, eso no le quita todas mis críticas que yo pueda tener al doctor Restrepo, porque en esos días, la verdad sea dicha, tampoco se movían, pero mi debate es ¿cuál? Mi debate es que el gobierno no ha actuado con la diligencia que debería actuar. Y digo, el gobierno en general, unos funcionarios, otros, etcétera. Ese no es, digamos, lo que me preocupa, y la lentitud a mi juicio es evidente, es fácil de demostrar. Si quieren podemos repetir el debate y traer más datos, y yo creo que esto se mueve con extrema lentitud, y me parece que eso es equivocado. Aquí se ha dicho una cosa que es importante, que este es un tema que no ocupa solo a estos cacaos de los que estamos hablando, sino que hay otros muchos casos más. Yo quisiera mirar esas estadísticas con más detenimiento, a ver si todos los casos son de acumulación u otros casos son de otros, digamos,
pasarse las normas por la faja, porque, bueno, entonces esas las quisiera yo mirar con más detenimiento. Pero de todos modos, además digo esto, y entiendo que este es un problema que puede ser más general, pero también creo que no es lo mismo el caso, y eso yo le concedo gran valor, al que actúa de buena fe, que al que actúa a sabiendas de que está violando la norma. Y creo que no es lo mismo el caso del ciudadano común y corriente, ¿cierto?, que termina incurriendo en una acumulación de baldíos, que al tipo que monta una conspiración para sumar los baldíos. No es lo mismo, pienso yo, aun cuando puede que formalmente sea el mismo caso. Desde que este tema yo lo planteé, yo recuerdo que lo planteé en una vez cuando empezamos a discutir la primera ley Urrutia. ¿Se acuerdan que la presentó el doctor Restrepo aquí a esta comisión y hubo un debate sobre eso? Y yo ese día me tomé el trabajo de sacar una declaración, que yo supongo que el gobierno la vio y todos lo vieron. Y yo sé que aquí hay un problema que es más complicado que este problema de las hazañas de unos cuantos creativos o como es que hemos dicho, sofisticados. Y estoy en actitud de que se mire qué se hace, pero yo no veo al gobierno en actitud de manejar eso como se debería manejar. Si hay un problema social, hay un problema económico, pues hay que mirarlo. Yo soy capaz de entender que la política tiene que ver con eso, con atender los problemas, digamos, que se convierten en problemas políticos, y se vuelven problemas políticos cuando se vuelven muy grandes. Pero yo sí quisiera, ministro, que eso se planteara sobre la mesa, y con toda la claridad, y se le explicara al país qué soluciones tienen unos casos y qué soluciones tienen otros casos, y no simplemente, entonces, como están cacaos y como están transnacionales de por medio, entonces inventémonos una cosa y cojamos a los otros como mampara para resolver las cosas. Senadora Marisa, yo creo que así no se debe proceder. Y una de las cosas que reclamé inicialmente era que se quería legislar con las leyes Urrutia sin saber siquiera lo que pasaba con los baldíos. Y veo que algún avance puede haber en el conocimiento de lo que pasa con los baldíos, pero yo tengo mis dudas, ministro, de que de verdad sepamos qué pasa con los baldíos. Y me parece irresponsable legislar de esa manera. Yo no me opongo a que se legisle, busquemos soluciones, y estoy dispuesto a conversar y a discutirlas, porque finalmente yo lo que quiero es que el agro se desarrolle y progrese, y lo he dicho 1000 veces, no me opongo a que haya producción empresarial, ni siquiera me opongo que haya producción de cacaos, pero bueno, vamos a ver cómo cabemos todos y cómo son las cosas. Pero este tipo o sea, precisamente lo que se dice hoy me da a mí más razones del asunto. Entonces, esto se mueve y se legisla con unos que saben más que otros. Y unos que tienen mapas más completos, unos que tienen ideas más completas. Yo no digo ni siquiera en gracia de discusión que sean mejores o peores, pero tienen más información que la que tenemos los congresistas, y yo creo que eso no debe ser así. O sea, si el gobierno actuara en esto con seriedad, debería acabar de investigar qué es lo que pasa con los baldíos, presentarle un mapa al Congreso y al país. Bueno, lo que pasa es esto, hay estas y estas y estas circunstancias, y que se legislara para el conjunto de esas circunstancias, y dijera, bueno, estos son unos casos, estos son otros casos. Pero, por ejemplo, montarle a este cuento de los baldíos, que dice que las famosas asociaciones, ¿eso qué tiene que ver una cosa con la otra? Claro, porque es la forma de legalizar los de esos, porque o sea, esta es una ley que es, y por eso yo cuando la llamo ley Urrutia no es por molestar, es que eso tiene mucho fondo, es que es para los clientes de Urrutia, y yo creo que no debe ser así. Esto debe ser con toda claridad, y ojalá hagamos una sesión aquí en la Comisión Quinta, y en parte por eso por eso no acepto, no es por molestar que se zapotee ese tema aquí. Si de ese tema se va a hablar, que es el que quiera hablar el doctor Vélez, hablemos el día que quiera, ministro, pero entonces vamos a sentarnos a hablar de eso, nos dan la información antes, que podamos estudiarla, podamos mirar para que sea una conversación, ¿sí? Y no revolvamos una cosa con la otra, porque son temas por completo diferentes. O sea, que cuenten con que este senador y el Polo están en condiciones de mirar lo que sea y de buscarle soluciones a lo que sea, pero vamos mirando, y con la información todos tener la misma, todos encima de la mesa, y a ver qué vamos a hacer, senadora Marisa, porque lo otro entonces es otra ley agraria de otro remiendo más, ¿no? Otra ley a la carta, ¿no? ¿Y a la carta de quién? No sabemos de quién, ¿cierto? Aquí el senador Prieto ahorita mencionó de otra ley que se aprobó, que nadie sabe para qué era, parece que al ministro tampoco le gusta. No, vamos a hacer estas cosas bien hechas, a ver si de verdad funciona. Y repito, deberíamos ponernos en un acuerdo mínimo, es para que la tierra produzca, para que haya producción, para que haya agricultura, para que haya ganadería, para que se tecnifique, para que se desarrolle, y no
Y de anticipo, le voy a hacer una petición de una vez, ministro. Yo, por ejemplo, quiero que me cuenten dónde están aplicados los CIF y los ICR de reforestación. Porque yo tengo un serio temor, y es que estén aplicados en zonas tan remotas que es imposible sacar esos árboles. Y que están en esas zonas ultrarremotas es para hacer posesión y volver imposibles los procesos de nulidad, ministro. Y eso me parece un despilfarro, porque bueno, si vamos a sembrar árboles, que los podamos sacar. Y esto yo no lo digo por molestar. En mi oficina estuvo un cacao de la reforestación en Colombia. Y yo le pregunté a ese cacao, bueno, ¿y usted por qué está en la costa y no está en la altillanura? Mío senador, porque resulta que la teca solo puede ser rentable a máximo 150 kilómetros del mar. Eso me parece una respuesta completamente seria. Y entonces yo me pregunto, ¿y los que están a 1000 kilómetros del mar, cuál es el negocio que están haciendo los señores de la SAC? Les pregunto. ¿Eso no importa? O sea, no importa que los recursos públicos se vayan a negocios que no son viables, como negocio agrícola, digo yo. Repito la historia, la pregunta fue precisa, un cacao de la reforestación en mi oficina. Doctor, ¿y usted por qué no está en la altillanura? Me dijo, porque la teca a más de 150 kilómetros del mar no puede funcionar. Eso es una respuesta seria. Y resulta que entonces yo aquí veo sembrando gente árboles a 1000 kilómetros del mar. Y eso lo chequea el ministerio, o sea, la viabilidad de esos proyectos. O sea, yo lo que estoy pidiendo simplemente, o sea, ustedes no consiguen a alguien más hincha, y no tengo un centímetro de tierra, ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos, o sea, no estoy en el negocio agrícola. Lo único que me faltaría era que además de todos mis líos, además tuviera finca. No, eso no se lo deseo ni a mis peores enemigos. Pero sí me gusta esta cosa y creo que es clave para el país, y estos debates yo los hago de buena fe, bregando que las cosas funcionen. Entonces me tienen que dar argumentos, sí, sobre este tipo de cosas. Pero insisto en por donde empecé y termino. Yo creo que el gobierno nacional no ha actuado con la diligencia que debería actuar, porque además yo le digo esta cosa, ministro, estos casos que hemos mencionado deberían ser ejemplarizantes. No hay derecho, creo yo, que una transnacional como Cargill, para poner ese solo ejemplo, se venga desde el fin del mundo a Colombia a ver cómo viola la ley. Y aquí se le dan todas las garantías. Aquí tengo las cifras de cómo los han favorecido con ICRs, con créditos blancos, con de todo, porque además compran las tierras ilegalmente, pero además, a ver, señores del gobierno, entreguen. Les anticipo esto de una vez, doctor Mejía, y eso lo vamos a hablar al debate del café. Entonces recomiendan sembrar café en la altillanura, y eso podría ser, pero de una vez el informe dice, pero es subsidiado todo. Las tierras, las vías, los cultivos, la técnica, absolutamente todo. Eso amerita un debate, porque como son recursos públicos, hay que mirar si es así como se gasta la plata o como no se gasta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Robledo. Y le damos un minutico, senadores, no se me vayan. El ministro quiere contestar algo. No, ministro, eso no son las reglas del juego, me da pena. O sea, las reglas del juego es que habla el citante, hablan los ministros, habla el citante y nos fuimos. Esas son las reglas del juego. En su ministerio, señor ministro, usted cierra. Pero esta es la casa de los senadores, sí.